Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al webinar para autoridades de gobiernos regionales y locales. Modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en programas presupuestales. Les saluda María Elizabeth Pérez Vázquez, gestora de Centro del Conectame Moyobamba, y seré moderadora de este webinar, el cual tiene como objetivo dar a conocer a los gobiernos regionales y locales sobre los lineamientos para las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, que involucren créditos presupuestarios previstos en programas presupuestales. Les recordamos que durante la exposición de hoy pueden realizar sus consultas a través del enlace que se ha compartido en el chat de este webinar, las que serán absueltas al finalizar esta capacitación. Ahora voy a dar pase a la señorita Gabriela Elizalde, analista en seguimiento al desempeño de la Dirección de Calidad del Gasto Público. Adelante, señorita Gabriela. Muchas gracias, Elizabeth. A continuación, compartiré la presentación que hemos preparado desde la Dirección de Calidad del Gasto Público para ustedes. El día de hoy hablaremos sobre los lineamientos para modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en programas presupuestales, tal y como lo mencionó Elizabeth. Abordaremos 4 temas y finalmente un anexo. El tema 1 tratará sobre la importancia de programar recursos en los programas presupuestales. La segunda parte absolverá la pregunta: ¿puedo efectuar modificaciones presupuestarias con cargo a recursos programados en programas presupuestales? En el apartado 3 exploraremos los supuestos del inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, el cual es el marco para realizar estas modificaciones presupuestarias. En el punto 4 realizaremos y exploraremos el paso a paso de cómo se pueden hacer estas solicitudes de opinión favorable en el marco del presentado marco conceptual. Y en el punto 5, como lo mencionaba, les mostraremos los anexos. Partiendo de la importancia de programar recursos en programas presupuestales, es importante resaltar que la lógica del presupuesto por resultados nos permite vincular recursos a bienes y servicios que son productos con resultados a favor de la población, como se puede observar en el siguiente caso. En este caso, vemos la cadena de valor del programa presupuestal 1001 de la Unidad Ejecutora Red de Salud de Huancavelica, del Gobierno Regional de Huancavelica. En este programa presupuestal sabemos que el resultado final que se busca lograr es el adecuado desarrollo infantil temprano. Para el caso del Gobierno Regional de Huancavelica, este resultado es que la prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 35 años en Huancavelica sea de 49.6%. Entonces, para que logremos este resultado, como alcaldes, gobernadores regional, de las oficinas de presupuesto, tenemos que ofrecer productos que apunten a mover ese resultado. Entonces, este programa presupuestal tiene una serie de productos y uno de ellos es el 3878, niños y niñas con atención de la anemia por deficiencia de hierro, que nos ayudará a lograr este resultado, ¿no? Y este producto tiene una serie de actividades como, por ejemplo, brindar atención a niños con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. En el caso de Huancavelica, la meta para el 2023 es lograr 2.653 casos tratados. Y en los años previos también se han puesto la misma meta que el año pasado se logró al 100%. Entonces, para llegar a esos 2.653 casos tratados, el gobierno regional tiene que presupuestar una serie de bienes y servicios, como por ejemplo, suministros médicos y de laboratorio, materiales, útiles, entre otros. Entonces, para entregar estos bienes y servicios, tiene que hacer una especie de costeo que finalmente nos arroja un presupuesto asociado a esta actividad que ayudará a lograr esta meta. Entonces, ¿qué pasa si yo durante la ejecución modifico este presupuesto que se asignó al inicio? Entonces, puedo generar que la meta que quería lograr, que era 2.653, se vea afectada. Y es por eso
que desde la Dirección de Calidad del Gasto Público de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF se brindan pautas para que los recursos programados en programas presupuestales se mantengan tal y como han sido programados, ¿no? Porque en caso sea modificado, la meta física de estas actividades puede verse afectada y esto generaría que el resultado que se apuntaba a lograr desde el inicio no puede alcanzarse. Entonces, bajo este supuesto que les he explicado que es importante mantener el presupuesto asignado desde un inicio, surge la pregunta yo ya programé recursos en programas presupuestales. Durante la ejecución, ¿puedo efectuar modificaciones presupuestarias? Entonces, la respuesta a esta consulta es sí, sí podemos hacer modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en PPs, pero estas modificaciones se basan en lo establecido en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo 1440. Hay que recordar que estas modificaciones presupuestarias son de carácter excepcional porque pueden pasar cosas durante la programación y la ejecución. Entonces, hay que tratar de que se den en la medida de lo posible y solo pueden realizarse dentro y entre los programas presupuestarios, que es el primer caso, ¿no? Entonces, yo puedo anular recursos de PP para habilitarlos en PP y estos casos solo están permitidos bajo los supuestos A, B, C y D, que más adelante los explicaré. En el caso de que yo quiera anular recursos para programas presupuestales y habilitarlos en acciones centrales o en APNOP, esto no se podría porque, como le explicaba antes, los programas presupuestales obedecen a una lógica de resultados para entregar bienes y servicios y lograr ese resultado, ¿no? En cambio, el APNOP no necesariamente responde a la misma lógica, ¿no? Entonces, desde las oficinas de presupuesto de los diferentes pliegos se debe priorizar ese logro de resultados. ¿Cuáles son estos supuestos que estaba mencionando desde el inicio? Tenemos 4 supuestos. El supuesto A hace relación a cuando yo tengo créditos presupuestarios en productos de programas presupuestales y ya logré cumplir la meta física programada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que lo veremos en las siguientes láminas. El supuesto B es cuando yo quiero realizar una modificación presupuestaria sin haber alcanzado la meta física programada. Entonces, en este caso, yo necesito solicitar opinión favorable a la DGPP en los plazos establecidos. El supuesto C es cuando yo preveo créditos presupuestarios e inversiones o proyectos de programas presupuestales. Y el caso D es cuando se tienen créditos presupuestarios en acciones comunes de programas presupuestales. Entonces, para desarrollar un poco más el supuesto A, hemos desarrollado una serie de preguntas y respuestas que ayudará a entender de mejor manera ese supuesto. Entonces, ¿qué condición se debe cumplir para el supuesto A? La condición que se debe cumplir es alcanzar las metas físicas del indicador de producción física. Y aquí hay que recordar que es el indicador de producción física o meta física del producto. Y este indicador responde a un método de agregación de actividad a producto que se refleja en los modelos operacionales de cada uno de los programas presupuestales. ¿Qué otras consideraciones se debe tener en cuenta? Que esta reasignación de créditos presupuestarios puede o debe efectuarse a productos o acciones comunes. Es decir, yo anulo recursos de productos y los habilito en otros productos o los habilito en acciones comunes. ¿Cuál es el procedimiento? El responsable del programa presupuestal o la unidad orgánica a cargo de los productos dentro del pliego, en el caso de los gobiernos regionales o gobiernos locales, sería la unidad orgánica, es quien verifica el cumplimiento de la meta programada. Y esto, como lo decía anteriormente, responde a un método de agregación de actividad a producto reflejado en los modelos operacionales de cada uno de los programas presupuestales. ¿Qué niveles de gobierno pueden realizar modificaciones presupuestarias? Los 3 niveles de gobierno podrían realizar estas modificaciones presupuestarias, que es gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Para este caso, ¿hay algún plazo? No hay ningún plazo porque esta modificación lo hace el mismo responsable del pliego
con cargo al cumplimiento de las metas físicas, ¿no? Y lo pueden realizar durante todo el año. Y requiere opinión favorable de la DGPP, en este caso no requiere. Aquí hay que recordar que si es que la modificación presupuestaria que se pretende realizar obedece a alguna de las partidas restringidas como la 91, 94 u otra partida restringida de la ley de presupuesto, en este caso sí se requeriría opinión de DGPP, pero para la partida y no tanto para el programa presupuestario. En esta gráfica podemos observar las casuísticas que le decía inicialmente, ¿no? Tenemos 4 casos. El primer caso es de un producto a otro producto dentro del mismo programa presupuestal. O sea, anulo recursos en el producto 1 y los habilito en el producto 2 del mismo programa presupuestal. El caso 2 es anulo recursos del producto 1 de un programa presupuestal para habilitarlos en el producto 2 de otro programa presupuestal. El caso 3 es anulo recursos del producto 1 para habilitarlo en acciones comunes. Y el caso 4 es anulo recursos del producto 1 del programa presupuestal 1 para habilitarlo en acciones comunes del programa presupuestal 2. El caso del supuesto B, que es el más frecuente durante el primer trimestre, como lo decía inicialmente, se requiere realizar cuando ya sin haber alcanzado la meta física programada, pero se proyecta que esta meta física no se va a ver afectada en caso se anulen los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué condición debo cumplir? Debo enviar una solicitud de opinión favorable en los plazos establecidos. Para este caso, los plazos establecidos los van a poder encontrar en los lineamientos de modificaciones presupuestarias en programas presupuestales publicado por la Dirección General de Presupuesto Público, que es en el primer trimestre. Se debe contar con la opinión favorable de la DGPP antes de registrar su nota modificatoria, que esta reasignación de créditos presupuestarios debe efectuarse a productos o acciones comunes, como el caso que veíamos anteriormente. ¿Y cuál es el procedimiento que se debe cumplir? El pliego debe presentar la solicitud de modificación presupuestaria. Desde la DGPP evaluamos la solicitud en base a los lineamientos que hemos establecido y a partir de ello emitimos opinión. Una vez que cuenta con esta opinión favorable, es recién que el pliego puede realizar las modificaciones presupuestarias. ¿Para qué niveles de gobierno aplica? Es para los 3 niveles de gobierno. ¿Hay algún plazo? Sí hay un plazo. Y si requiere opinión favorable de la DGPP, como lo mencionaba anteriormente, sí se requiere. ¿Cuáles son los plazos asociados a estas modificaciones presupuestarias? Aquí hay que recordar que la fecha máxima para presentar la solicitud a la DGPP es el 1 de marzo del 2023. Aquí se estarán preguntando, pero ¿por qué es el 1 de marzo del 2023 si en la ley de presupuesto público de este año, por ejemplo, para el caso de las modificaciones presupuestarias del 9.1 o del 9.4 se ha ampliado y este plazo va más allá del primer trimestre? Esto es porque el marco de las anulaciones o modificaciones presupuestarias en programas presupuestales están en el decreto legislativo 1440. Es decir, si yo tengo una modificación presupuestaria del 9.1 o 9.4 que involucre anular recursos de programas presupuestales, entonces yo lo podría presentar a la DGPP como máximo el 1 de marzo del 2023. Si yo lo presento el 2, el 3, el 4, nosotros vamos a responder este pedido de opinión, pero solo diremos que está fuera de plazo y no podemos emitir opinión. Entonces aquí sí tengan por favor mucho cuidado con el tema de las fechas. En caso de que yo tenga una modificación presupuestaria de la 9.1 o de la 4 que no involucra programas presupuestales, entonces ahí sí puedo seguir las fechas de la ley de presupuesto como tal, ¿no? E incluso en los lineamientos 6 de la directiva de ejecución, donde también está este detalle. ¿Cuál es la fecha máxima que nosotros como DGPP tenemos para emitir opinión? Es el 24 de marzo. Y la fecha máxima para que puedan realizar las modificaciones presupuestarias en el sistema
es el 31 de marzo. Entonces, si el 24 nosotros emitimos opinión, tienen aproximadamente una semana para hacer sus notas modificatorias. Esto, como lo decía anteriormente, cuando la modificación presupuestaria corresponde a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Presupuestos, la 9.1, 9.4, se deben verificar los plazos establecidos en el lineamiento 6 de la Directiva de Ejecución. Y la fecha máxima para efectuar modificaciones en nuevos programas presupuestales es el 28 de junio del 2023. Aquí, a modo de aclaración, desde la DGPP durante el último año no se han diseñado ni impulsado ningún nuevo programa presupuestal. Entonces, esta fecha no aplicaría para este año, pero igual queda a modo orientativo. La gráfica, a modo de detalle de lo que mencionaba anteriormente, aquí están las 4 casuísticas, que el primero, yo anulo recursos del producto 1 del programa presupuestal 1 para habilitarlos en el producto 2 del programa presupuestal 1. El caso 2 es anulo recursos del producto 1 del programa presupuestal 1 para habilitarlos en el producto 2 o producto 1 del programa presupuestal 2. El caso 3 es anulo recursos del producto 1 del programa presupuestal 1 para habilitarlo en acciones comunes. Y el caso 4 es anulo recursos de un producto de un programa presupuestal para habilitarlos en acciones comunes de otro programa presupuestal. Aquí nuevamente, aparentemente puede ser como que las mismas casuísticas del escenario o supuesto A, pero la gran diferencia es que en el supuesto B tenemos un plazo a nivel fechas y tenemos que el supuesto B aún el pliego no cumple la meta física. En cambio, en el caso A, el pliego ya cumplió la meta física, ¿no? Entonces, por eso es que tampoco requiere opinión de la DGPP. En el caso C, estamos hablando de modificaciones presupuestarias para recursos que están programados en inversiones o proyectos. Entonces, bajo este supuesto, el pliego puede realizar modificaciones presupuestarias entre inversiones o proyectos dentro y entre programas presupuestales. Este caso no se sujeta al cumplimiento de metas físicas programadas, pues como sabemos, un proyecto no tiene meta física programada, como lo explicaba en el ejemplo inicial, ¿no? Que nos ayude a lograr un resultado como tal, a nivel de unidades de medida. Luego, las modificaciones presupuestarias deben ser informadas por el pliego en la fase de evaluación presupuestaria. Aplica para los 3 niveles de gobierno, no hay algún plazo y tampoco se requiere la opinión favorable de la DGPP para esa anulación de programas presupuestales. Hay que hacer una precisión muy importante que para el año 2023, el numeral 13.8 del artículo 13 de la Ley de Presupuesto y el lineamiento 2 de la Directiva de Ejecución, se indica que para este año quede exceptuado el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. Es decir, si yo quería hacer alguna modificación dentro o entre programas presupuestales, tenía que evaluarlo el pliego o, por ejemplo, si yo quería anular recursos de programas presupuestales para habilitarlos en APNOP, eso no se podía, pero para este caso, como queda exceptuado, entonces solamente tendrían que revisar las precisiones que se establecen en los lineamientos 2 de esta directiva que les mencioné. Aquí la gráfica nuevamente explica que son 2 casos. En el caso 1, puedo anular recursos de un proyecto o inversión de un programa presupuestal para habilitarlo dentro de otro proyecto o inversión del mismo programa presupuestal. Y el caso 2 es de un programa presupuestal hacia otro programa presupuestal, ¿no? Y el último supuesto, que es cuando tengo créditos presupuestarios en acciones comunes, el pliego puede realizar estas modificaciones con cargo a las acciones comunes dentro y entre programas presupuestales. Esta reasignación de créditos debe ser hacia productos o hacia
acciones comunes y tampoco se sujeta al cumplimiento de metas físicas programadas. Lo pueden realizar los 3 niveles de gobierno, no tienen ningún plazo y tampoco se requiere opinión de la DGPP. Entonces, los 4 casos que tenemos es que yo puedo anular recursos de una actividad de acciones comunes, como por ejemplo gestión del programa, para habilitarlo a otra actividad de acciones comunes, como por ejemplo seguimiento y monitoreo del mismo programa presupuestal. En el otro caso puedo anular recursos de acciones comunes de un programa presupuestal para habilitarlo en acciones comunes de otro programa presupuestal. El tercer caso puedo anular recursos de acciones comunes para habilitarlo a un producto del mismo programa presupuestal. Y el último caso puedo anular recursos de acciones comunes para habilitarlos en otro producto de otro programa presupuestal, ¿no? ¿Qué sucede cuando las modificaciones presupuestarias se realizan dentro de un mismo producto? Nos ha pasado en años anteriores que nos han llegado pedidos de opinión para modificaciones presupuestarias dentro de un mismo producto, es decir, de una actividad del producto del programa presupuestal 90, por ejemplo, hacia otra actividad de otro producto del mismo programa presupuestal. Entonces, para este caso, como no se van a ver afectadas las metas físicas, porque nosotros finalmente evaluamos la meta física del producto. Y si yo anulo recursos de la actividad 1, por ejemplo, para habilitarlas en la actividad 2, si bien es cierto, afecto la lógica de insumos y productos de la actividad 1, pero finalmente eso contribuye igualmente a entregar los recursos del producto 1, ¿no? Entonces, para este caso, nosotros no pedimos que nos envíen opinión favorable, pedido de opinión favorable. Eso lo puede analizar el mismo pliego y tampoco se encuentran comprendidos en los supuestos A, B, C, D. Si están permitidas previa determinación del pliego. ¿Y a qué nos referimos con previa determinación del pliego? Por ejemplo, si yo veo que la actividad 1 es primordial para que se alcancen los resultados del producto 2, ahí, por ejemplo, no permitiría como pliego que esa actividad se anule, ¿no? Pero eso es una actividad que en verdad es complementaria, pero no afecta a la entrega de los resultados del producto 1 y más bien la actividad 2 como que contribuye de mejor manera, entonces en ese caso como que podría realizarlos, ¿no? Pero es un análisis que el pliego mismo tendría que hacer y bajo diferentes escenarios, supuestos. ¿Qué otras consideraciones se deben tener en cuenta? Básicamente son las normas vigentes asociadas a modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, ¿no? Que no esté anulando recursos de una partida para habilitarlos en otra que sea restringida, etc. En esta lámina podemos observar un breve resumen de los 4 casos expuestos a nivel de fricción, precisiones, si requiere opinión de la DGPP o no, y los plazos. Resaltamos el supuesto B, pues el supuesto B es el único caso donde nosotros como DGPP emitimos opinión. En este supuesto se realiza solamente durante el primer trimestre del año y como pliego solo pueden enviar su solicitud de modificación presupuestaria hasta el 1 de marzo. Y este supuesto, recordemos que se puede realizar cuando aún no se cumple la meta física programada. Pero es importante entender que el hecho de que digamos que aún no se cumple la meta física programada, no es que yo anulo los recursos del programa, del producto o de la actividad de un programa presupuestal y como ya me quedo sin recursos, entonces no voy a cumplir la meta física, no. Ese supuesto no nos referimos, sino nos referimos a que yo en marzo, yo en febrero, aún no cumplo mi meta física, pero proyecto que con los recursos que me quedo, sí voy a cumplirlos. Entonces, básicamente, un poco a eso nos referimos con este supuesto. Entonces,
El cuarto punto, y es el más importante, es cómo realizo esta solicitud de opinión favorable en el marco del inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48, y en este caso solo exploraremos el supuesto B, pues es el único supuesto que requiere opinión de la DGPP. Entonces, primero es, ¿cómo realizo esto a nivel de documentos? Lo hemos separado a nivel de 3 tipos de documentos, por así decirlo. El primer caso es el informe de solicitud de opinión favorable. Es la oficina de presupuesto, o la que a sus veces en el pliego elabora el informe de solicitud de opinión favorable. Es importante considerar que toda la información que se precisa en el informe tiene carácter de declaración jurada. En los lineamientos emitidos para este marco, nosotros hemos colocado algunas pautas más detalladas para la elaboración de este informe. Luego, también nos deben presentar las fichas número 3 y 4. La oficina de presupuesto, la que a sus veces llena correctamente y adjunta las fichas 3 y 4. Estas fichas es importante que sean adjuntas en formato Excel, pues esto nos va a facilitar a ver el balance entre lo que se anula y lo que se habilita, que tiene que sumar 0. Y tienen que verificar que el llenado de los indicadores de producción física se realice de acuerdo al método de agregación de actividades a producto. Aquí es importante recalcar que si, por ejemplo, estoy haciendo una modificación del 9.1 al 9.4 que involucre a programas presupuestales, debo presentar la ficha 1 y 2, que es obligatoria para toda modificación presupuestaria del 9.1 al 9.4, y si es programas presupuestales, de manera adicional, se presentan el 3 y el 4. Si es una anulación de recursos en APNOP, por ejemplo, ya no presentaría la ficha 3 y 4. Y si es una mezcla de APNOP con programas presupuestales, en la ficha 3 y 4 solo registraría lo correspondiente a programas presupuestales. En la 1 y 2 sí se registraría toda la modificación presupuestaria como tal. Y el documento 3 es un informe de opinión favorable del responsable de programas presupuestales o responsable del producto anular. El responsable del PP elabora el informe de opinión favorable, y aquí es importante hacer la precisión que para el caso de que cuando el pliego subnacional realiza ese pedido de modificación, se debe adjuntar la opinión favorable de la unidad orgánica a cargo de los productos del programa presupuestal. Es decir, por ejemplo, si yo estoy presentando una modificación presupuestaria que involucra anular recursos del programa presupuestal 90, que es este programa presupuestal de logros de aprendizaje, no es que tengo que adjuntar la opinión favorable de Minedu, sino es que tengo que adjuntar la opinión favorable, por ejemplo, de la Gerencia de Educación o la Dirección Regional de Educación o la que a sus veces. Si en este webinar está presente alguien del Gobierno Nacional, entonces para ese caso sí sería de la opinión favorable de Minedu. O, por ejemplo, para universidades, que es el PP 66, sí sería necesario la opinión favorable de Minedu, ¿no? Pautas para la elaboración del informe de la Oficina de Presupuesto. Para la elaboración del informe se recomienda que la Oficina de Presupuesto del pliego incluya los siguientes contenidos mínimos. A nivel de tipo de modificación presupuestaria, resumen que sintetice la propuesta y sustento de las variaciones presupuestales y de metafísicas. Cuando registramos la modificación presupuestaria en las fichas 3 y 4, vamos a poder ver que en cada una de las líneas de modificación presupuestaria nos consultan qué tipo de modificación presupuestaria es, ¿no? Entonces, hay un desagregado para indicar que es, por ejemplo, entre distintos productos dentro del mismo programa presupuestal, entre distintos productos, entre distintos programas presupuestales. Es decir, es lo que veíamos en los gráficos, la casuística, me parece que era la 3 y la 4, de productos, acciones comunes dentro de un mismo programa presupuestal.
y de productos, acciones comunes entre distintos programas presupuestales. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo varias modificaciones presupuestarias que una podría ser entre distintos productos, otras de productos, acciones comunes? Entonces, por cada modificación presupuestaria voy registrando, ¿no? Y al final este apartado debería como que sumar 0, porque si se anula en un lado va a tener que habilitarse en otro lado. Y este desglose que se va a ver reflejado en la ficha 3 y 4 también tiene que indicarse en el informe, ¿no? Luego, un resumen que sintetice la propuesta de modificación presupuestaria. Esta propuesta debe ser agrupada por unidad ejecutora y se debe incluir 2 cuadros que resuman una propuesta a nivel presupuestario y otra propuesta a nivel metafísicas del producto. Y por último, el sustento de las variaciones presupuestales y de metafísicas. El pliego debe sustentar las variaciones, según corresponda. Por ello, se sugiere incluir un análisis basado en el histórico o factores no contemplados durante la fase de programación y formulación presupuestaria, ya sea a nivel de normatividad vigente, sucesos imprevisibles, entre otros. ¿A qué nos referimos con esto? Como lo mencionaba al inicio, las modificaciones presupuestarias en programas presupuestales son excepcionales. Entonces, nos ha pasado que en años previos el pliego propone una modificación presupuestaria y en la parte de justificación dice, el sustento es porque lo estoy anulando en el marco del 9.1 o 9.4. Entonces, eso no calificaría como justificante para anular, pero si el pliego nos dice, por ejemplo, yo anulo recursos en la actividad o en un producto que entrega, no sé, doy un ejemplo al azar, que entrega materiales educativos a un colegio tal, ¿no? Como para este año ese colegio va a ser todo virtual y no necesitamos entregarlos, o porque ha cambiado su estrategia y ahora va a tener materiales virtuales. Nuevamente es un ejemplo súper aleatorio. Entonces yo ya no voy a necesitar imprimir materiales. Entonces esos recursos los necesito habilitar en otra actividad o en otro producto donde sí se necesita, ¿no? Entonces, como que allí sí vemos que esa anulación de recursos no va a afectar la metafísica porque finalmente es algo que ya no se va a entregar. Nos ha pasado también que algunos pliegos nos dijeron el año pasado, por ejemplo, yo ahora mi oficina ha cedido funciones a nivel de fiscalización y ya no hago estas funciones, las va a hacer desde el gobierno nacional, entonces los recursos que tengo asignados allí ya no los necesito y requiero hacer como que una priorización hacia otro programa presupuestal o hacia otro producto, ¿no? Entonces, esto aplicaría como que normatividad vigente, ¿no? Y ahí, para este caso, sí sería una justificación válida. Y el segundo supuesto que sugerimos es que verifiquemos que existe una razonabilidad entre los recursos asignados y las metas de producción física, ¿no? Por ejemplo, si yo en el 2022 con 1.000 soles logré una meta física de 100 y en el 2023 estoy diciendo que con 500 soles voy a lograr una meta física de 200, entonces ahí no hay una razonabilidad muy clara, ¿no? Porque le estoy diciendo que con menos recursos voy a lograr una mayor meta. Entonces, es probable que en ese caso nosotros no demos opinión favorable. Pero si el pliego nos dice, por ejemplo, y esto se explicaba en el webinar pasado, que si es, o sea, yo tengo 1.000 soles, logré una metafísica de 100 y estos 1.000 soles estaban asignados, por ejemplo, en personal, pero ahora esta entrega del servicio ya no va a ser físico, sino lo he digitalizado a través de una plataforma y ya no voy a requerir este personal. Y a la vez la plataforma me va a ayudar a llegar a mayor cantidad de personas.
Entonces, ese supuesto sí sería válido, ¿no? Pero ¿quién mejor que ustedes como pliego para sustentar todos esos motivos? Porque nosotros desde la DGPP no conocemos los diversos motivos que puedan haber para llevar a hacer estas modificaciones presupuestarias. Entonces, si no nos lo dicen en el informe, es muy probable que la opinión, no podamos otorgar la opinión favorable, ¿no? Pero por eso, lo dicen y todo estaría bien. Respecto a las fichas 3 y 4, las pautas que nos gustaría indicarles es que respecto a las metas físicas, como lo he dicho ya anteriormente, debe estar acorde a los métodos de agregación de los modelos operacionales. Y estos modelos operacionales están en el anexo 2 de cada uno de los programas presupuestales. Para el caso de los programas presupuestales en el marco de la Directiva de Programas Presupuestales, debemos indicar que estos no tienen un anexo 2 y esos modelos operacionales no tienen detallado el método de agregación. Entonces, para esos casos, el pliego debe precisar qué método de agregación está utilizando, ¿no? Actualmente solo contamos con 3 programas presupuestales diseñados bajo la nueva directiva, que es los 2 PEPOR, el PEPOR de violencia, el PEPOR de desarrollo infantil temprano y uno de los programas presupuestales de vivienda. Sobre la información que se registra en las metas físicas, la otra consulta muy frecuente que nos llegaba es ¿de dónde considero esta información, ¿no? Entonces, la fuente para las metas físicas es la consulta amigable de la ejecución del gasto registrada en el CIAF-SP. Entonces, para la parte de meta modificada 2022 se debe considerar el ítem cantidad. Para la meta ejecutada 2022 y 2023 se debe considerar el ítem avance físico. Y para la meta inicial 2023 se debe considerar el ítem cantidad. Pues filtran el año y la cantidad y ahí pueden encontrarlo. Es importante aclarar que la meta física solo se va a poder encontrar en el sistema a nivel de actividad. Entonces, van a coger las metas físicas de las actividades, ven el método de agregación de actividad al producto y en algunos casos, por ejemplo, hay algunos productos donde su meta física es la suma de todas las actividades, entonces suman todas las cantidades. O en otros casos es la actividad más representativa y te dicen cuál es la más representativa. Entonces, a pesar de que se estén anulando recursos de 2 actividades, solo se sumaría de la más representativa, ¿no? En cuanto a la información presupuestal que se registra en la ficha 3 y 4, esta información nosotros la solemos validar con consulta amigable, si bien es cierto, es una declaración jurada la información que nos presentan, igual debe considerarse que se están registrando los campos adecuados. Nuevamente aquí resaltar que las cifras de anulación ingresadas deben estar con signo negativo y las cifras habilitadas con signo positivo, de tal manera que la sumatoria sea 0. El PIN modificado es la diferencia entre el PIN y el monto anulado. Es decir, si mi PIN es 2.000 soles y yo anulo recursos por 1.000 soles, por ejemplo, mi PIN modificado sería 1.000 soles, ¿no? Y las cifras presupuestales, tal y como se detalla en la directiva de ejecución, deben estar en valores enteros. Y por último, la explicación formulada en el contenido del informe debe guardar relación con la información registrada en la columna justificación de las fichas 3 y 4, que era lo que le explicaba en esta parte, ¿no? Respecto al sustento de las variaciones. Y listo, esas serían todas las pautas para la realización de modificaciones presupuestarias. A manera de sugerencia, si no han estado presentes en el webinar pasado, donde se desarrolló un caso práctico para el entendimiento de estos supuestos de alineamiento de modificaciones presupuestarias en programas presupuestales, les sugiero que puedan revisar ese webinar, porque de esa manera se podrá entender de manera más clara lo desarrollado en este webinar.
Finalmente le presento los dos anexos que hemos desarrollado y también se encuentran en los lineamientos de modificaciones presupuestarias en programas presupuestales. El primer cuadro hace alusión al resumen que sintetiza la propuesta de modificación presupuestaria. Eso es lo que ustedes van a tener que presentar en el informe que realiza la oficina de presupuesto, la que a sus veces en los pliegos, y resumen lo presentado en las fichas 3 y 4, ¿no? Y esto el pliego deberá sintetizar por cada una de las unidades ejecutoras. En este cuadro, básicamente, van a tener que desarrollar un cuadro por tipo de modificación presupuestaria. En DA, o sea, D es para la parte donde ustedes anulan recursos y A es para las partes donde habilitan recursos, ¿no? Entonces, en la primera línea, donde nos referimos a la anulación, van a tener que poner D. Y en la segunda línea, donde nos referimos a la habilitación o créditos, van a poner A. En fuente van a tener que colocar recursos ordinarios, RDR, etc. Categorías presupuestarias, por ejemplo, PP90, PP130, PP02. El producto desde el que están anulando recursos, la actividad. La ejecución 2022, PIA, PIN, anulación es el monto que están anulando recursos, crédito es el monto por el cual están habilitando, y aquí es el PIN modificado que, como lo explicaba anteriormente, es la resta entre el PIN y la anulación para el caso de las anulaciones, y en el caso de las habilitaciones o créditos sería el PIN más el crédito. Y respecto al cuadro 2, que es las metas físicas, nuevamente es del detalle o modificación presupuestaria que he detallado en el cuadro 1, voy a colocar cómo es la afectación o la variación de estas metas físicas, ¿no? Entonces, la información registrada en esta parte también debe resumir lo que se ha puesto en las fichas 3 y 4, guardar relación, también se debe presentar a nivel de unidades ejecutoras. Una línea por D, otra línea para A, hacia donde están habilitando. Fuente, nuevamente la fuente, al igual que en el caso anterior, recursos ordinarios, RDR, la categoría presupuestaria, el producto, la unidad de medida, por ejemplo. No sé, en el programa presupuestal de Midagri, la unidad de medida puede ser productor, ¿no? Pero esa unidad de medida lo van a encontrar en el anexo 2, en los modelos operacionales de cada uno de los productos. La meta inicial del 2022, la meta ejecutada del 2022, la meta inicial para este año, la meta ejecutada, aquí como recién estamos iniciando el año, es probable que la meta ejecutada todavía sea 0 y la meta modificada. Y en el caso de las habilitaciones, por ejemplo, si yo tengo una meta de 100 y digo que con los nuevos recursos voy a aumentar mi meta, entonces acá en esta parte se debería ver reflejado esto, ¿no? Y listo, entonces eso sería todo por esta vez. Cualquier consulta, por favor, nos comunica. Gracias. Muchas gracias por tu exposición, Gabriela. Ahora continuaremos con la ronda de preguntas, según el orden establecido en el formulario de preguntas del chat de este taller. Empezamos con la primera. Si la modificación presupuestaria corresponde a lo dispuesto en los numerales 9.1 y 9.4 de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año fiscal 2023 e involucra anular recursos de programas presupuestales, ¿qué documentos se deben revisar? Ok, muchas gracias, Elizabeth. Sí, para estos casos, como lo mencionaba anteriormente, estaríamos hablando de una especie de doble restricción, ¿no? Por un lado, tenemos la restricción de los artículos 9 de la Ley de Presupuesto 9.1 y 9.4, y por el otro lado tenemos la restricción de anular recursos de programas presupuestales que se rigen bajo el inciso 4 del numeral 48.1, el artículo 48 del decreto legislativo 1440. Entonces, para ello se sugiere revisar los lineamientos emitidos por la Dirección General de Presupuesto Público respecto a ambas normativas. De manera específica, sugiero
revisar la parte relacionada a documentación, es decir, qué documentos debo presentar, qué apartados debe tener cada documento y los plazos. Estas precisiones van a poder encontrarlas, por un lado, en el lineamiento 6 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria, y por otro lado, va la parte de programas presupuestales, pueden revisarlo en los lineamientos para modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. El primer caso pueden encontrarlo, ambos pueden encontrarlo en la página del MEF. El primero se publicó junto a la Directiva de Ejecución y el segundo lo hemos publicado el mes pasado mediante un comunicado. Entonces, si entran a la página del MEF, en la parte de comunicados, también pueden encontrarlo. O la otra manera es consultarlo con sus especialistas de ConectaMEF. Gracias. Bien. Con la segunda pregunta. Si como gobierno regional o local requiero realizar una modificación presupuestaria del programa presupuestal 0090, logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular, ¿debo pedir al Ministerio de Educación opinión favorable como responsable del programa presupuestal? Ok, muchas gracias. Para este caso, como se mencionaba en una de las láminas de la presentación, como estaríamos hablando de gobierno regional, no se necesitaría que se le pida opinión al Ministerio de Educación, sino simplemente ellos podrían hacerlo a través de la unidad del mismo gobierno regional, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de los productos del PP90, lo podría hacer el responsable de los productos de educación o la gerencia de educación o la que haga sus veces en el gobierno regional o gobierno local. Gracias. Gracias, Gabriela. Bien, agradecemos a todos por sus consultas. En caso haya alguna otra pregunta por absolver, le recomendamos que a nivel nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con 27 sedes ConectaMEF con equipos multidisciplinarios que pueden brindarles acompañamiento técnico. Para ello, compartimos el portal web del ConectaMEF en pantalla, donde podrán encontrar el directorio con el personal de cada región con sus teléfonos y correos institucionales. Asimismo, también podrán acceder a nuestro canal de YouTube, donde publicaremos este webinar. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan buen día. Hasta pronto.